Esta es la piedra de Anacutá, está más abajo del cerro, y que es uno de esos libros líticos que contienen una información muy importante. Cuando yo veo esta piedra, a mí se me parece mucho a la Intihuatana de Machu Picchu. Me parece que estos dos lugares guardan una relación y una conexión porque es posible que esta piedra de Anacutá haya podido ser trabajada. La orientación que tiene esta piedra de Anacutá es perfecta del oeste hacia el este, es decir, que si uno se para aquí en esta parte mirando hacia el frente, lo que verá es el páramo de Sunapá. Es una piedra que, fíjense, tiene también, por ejemplo, esta división. Tiene aquí una capa para esta parte y tiene una tapa para esta otra, en lo que corresponde a las pictografías, que son 13 metros de largo por 5 metros de ancho, más o menos unos 65 metros cuadrados de petroglifos. Y estoy seguro que si esta piedra estuviera en otro país, a lo mejor la tendrían más cuidada. Esta piedra está botada en la mitad del monte. Por fortuna hay una familia, una casa muy cerca, que ellos realmente son los que lo reciben a uno, le ponen la escalera para que uno se suba y pise todas las pictografías. Bueno, por fortuna hacen que la gente se quite los zapatos. Esto es una barbaridad, que uno se suba encima de la piedra y pise todo lo que, así no tenga zapatos, con el tiempo eso va generando un desgaste. Una cosa son los dibujos que están hechos en la fotografía que yo he trabajado y otra cosa son los dibujos que uno realmente alcanza a ver. Son muy pocos los que se pueden distinguir claramente, la mayoría de ellos están desapareciendo. Es una gran pérdida para el territorio que toda esta memoria termine desapareciendo por nuestra falta de interés en lo nuestro. Yo he visto otras piedras en otros lugares con muchísima menos información que esta piedra y son piedras que están protegidas, que tienen una plataforma alrededor en donde uno puede observar los dibujos sin tocarlos, con la información que uno esperaría encontrar en un lugar tan importante como este. Esta piedra debería ser monumento nacional, debería ser patrimonio nacional, por no decir patrimonio de la humanidad. Desafortunadamente no es la única piedra maravillosa que está en peligro de perder toda esa información. La mayoría de las piedras se han conservado gracias a ellas mismas y bueno, a algunos de los vecinos que de alguna manera, por supuesto, las mantienen, las cuidan, las protegen y por eso se conocen y se pueden visitar. Fíjense que aquí la línea que se veía por el frente, la división, la tapa de esta piedra, se mantiene por todos los lados, por los cuatro costados. Estos son los dibujos que tiene esta piedra. Esta es una fotografía del libro de Álvaro Botiva. Yo sobre esa fotografía dibujé todos los dibujos para que fueran todavía más visibles. Yo digo que este es el mapa celeste más antiguo conocido, que marca periodos de tiempo determinados por la astronomía, el día, el año y el ciclo de la precesión de los equinoccios. Cuando estuvimos allí, realmente eso fue lo que yo sentí. Cuando vi estos dibujos hacia la parte de arriba, dije, esto es un mapa celeste, pero tenía un problema y es que estaba invertido, estaba al revés de los mapas celestes que conocemos, que nos han mostrado siempre. Porque claro, los mapas celestes que uno conoce los pone uno sobre su cabeza
y los compara con lo que está viendo arriba. Aquí el mapa uno no lo ve por debajo, uno lo ve por encima. Para hacer esto, indudablemente se necesita tener un conocimiento impresionante del cosmos. Eso fue lo que yo dije inicialmente allá cuando estábamos en esta piedra. Y luego, ya regresando, empecé a mirar, empecé a sacar estos dibujos y empecé a trabajar sobre esto y empecé a encontrar infinidad de coincidencias relacionadas con un mapa celeste. Hay que advertir lo siguiente, esto es un mapa celeste que no está dibujado textualmente como se dibujan convencionalmente los mapas celestes, es decir que si yo veo en las Pléyades, veo 7 punticos, entonces aquí coloco 7 punticos. No, esto está dibujado de otra manera. Está dibujado de tal manera que cada uno de estos dibujos representa una constelación. Es decir, que un trabajo que habría que hacer aquí es el trabajo de interpretar qué significa cada uno de estos dibujos en relación con cada una de esas constelaciones. Los muiscas, esos ancestros nuestros que tanto conocimiento tenían, conocían la astronomía, pero también conocían la astrología. Cuando un mamo adivina la misión de un niño para colocarle un nombre, él está teniendo en cuenta el momento en que nació, cómo estaba el firmamento, el cosmos ese día, cómo ese cosmos influye con la vida de ese niño. Eso es la astrología. Otra cosa es que la astrología haya sido satanizada, estigmatizada, pero es que cuando peyorativamente se habla de la pseudociencia, es que acaso lo que hacen los mamos se podría tachar de pseudociencia. ¿Quién dice que eso es científico? ¿Cómo se puede comprobar científicamente que un mamo se sienta sobre una piedra y la piedra le habla? ¿Eso es pseudociencia? Pregunto yo. Muchas de las cosas que hacen los pueblos indígenas son pseudociencia y algunas personas se burlan y estigmatizan lo que otras hacen, rotulándolas de pseudociencia, pero si hasta la homeopatía se habla de la homeopatía como pseudociencia. Se habla de que los indígenas que trabajan con las plantas, eso es pseudociencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que también tenemos que lavarnos un poquito el cerebro en relación con muchas cosas si queremos respetar de verdad a las culturas, a las comunidades, a los sabedores mayores y a estos lugares sagrados. Y dejarnos ya de estar rotulando despectivamente cosas que no entendemos y que no podemos explicar racionalmente, pero que tienen todo el sentido del mundo para los pueblos indígenas y para los pueblos ancestrales, por supuesto, para los pueblos que manejan ese conocimiento. Estos dibujos, estos mensajes, vistos como un mapa celeste, se pueden leer de varias maneras. Allá aparecen todas las constelaciones, aquí no están como nosotros las conocemos, con unas líneas y probablemente una figura, sino que aquí hay un mensaje muchísimo más profundo, un mensaje que tiene que ver con unas geometrías que contienen lo que era esa constelación para los ancestros desde la astronomía, pero también desde la astrología. Ese conocimiento todavía se mantiene en los pueblos indígenas, indudablemente eso viene de miles de años atrás. Este mapa celeste se puede leer como un día solar, es decir, como el movimiento de rotación de 24 horas, en donde todo el abos, todo el cosmos,
todas las constelaciones pasan por el firmamento, por el movimiento de rotación de la Tierra en 24 horas, solamente vemos las de la noche, vemos la mitad durante una época del año y la otra mitad está durante el día. Y eso se invierte en la época contraria. Esto es lo que vemos en el cielo nocturno de abril a septiembre, que aquí está el triángulo de verano y está la constelación de Po. Y esto es lo que estaría en el cielo diurno de abril a septiembre. Y al contrario, entonces, esta parte sería lo que vemos de octubre a marzo en el cielo diurno, que no vemos, y lo que veríamos durante la noche de octubre a marzo en el cielo nocturno. Y aquí está la constelación de Orión, el Can Mayor y la constelación de Tauro con las Pléyades. Además de la Vía Láctea, que es esta es la eclíptica solar donde están las 13 constelaciones, porque no son 12, son 13. Ahora les explico por qué. Y para los muiscas eran 13. Esta línea es el río Eridano y aquí está Sirio. Si lo leemos como un año solar, estaría aquí el equinoccio de marzo. Hay una cosa que podría ser discutible en relación a esto, y es que uno podría pensar que los pueblos ancestrales no tenían por qué agrupar las estrellas de la misma manera como nosotros las agrupamos hoy. Eso realmente tiene una respuesta, y es que la mayoría de los pueblos la han agrupado de esa manera porque ese es uno de los conocimientos más antiguos que trabajaron los pueblos ancestrales, la observación del firmamento, y lo que sustentaría esta posición es que todos se congregaron en una misma región de la Tierra y antes de dispersarse ese conocimiento salió intacto. Y ese conocimiento tiene también que ver con la cantidad de mollas que hay por todo el territorio. Cuando hablamos de mollas, que son estos huecos que vemos en muchas piedras, en Cota hay una piedra maravillosa que es un calendario lunar que tiene infinidad de huecos de mollas alrededor de un círculo. Y esos huecos, esas mollas, servían para llenarlas de sal con agua, y eso se vuelve un espejo que nos permite no perdernos en la inmensidad del firmamento, observar una partecita. Cuando ustedes vayan a la Catedral de Sal de Nemocón, es impresionante la primera vez que uno va, cuando entra desde la claridad hacia la oscuridad y se encuentra con que hay unos reflejos, con que hay unas cosas que uno está viendo que no comprende qué son. Y entonces al final entiende que lo que está viendo es el reflejo del techo de la Catedral de Nemocón, que lo está viendo a través de unos pozos que tienen a la entrada de agua con sal, de salmuera. Y eso se vuelve un espejo perfecto que solamente cuando uno le pone la luz, él pierde totalmente la capacidad de reflejar. Para eso eran las mollas. Las mollas se utilizaban de esa manera, como observatorios astronómicos en donde se llenaban de agua con mucha sal. Entonces, esta es la interpretación, la lectura de estos petroglifos como el movimiento de traslación de la Tierra a lo largo de 365 días, en los cuales la eclíptica solar va pasando por cada una de las 13 constelaciones, en cada momento del año. Pero realmente a mí el que más me interesa es la lectura de esta piedra como el año platónico, es decir, que yo la pueda leer como el movimiento de precesión de los equinoccios, o sea, de 25.625 años, de acuerdo con lo que dicen los mayas. Entonces yo encuentro aquí que en ese ciclo yo puedo empezar a leer cosas, como por ejemplo esta línea que aparece aquí, que me divide realmente el mapa en dos, en un antes y en un después. Y si yo empiezo a ubicar eso con relación a las eras, cómo va cortando la eclíptica por ese movimiento de precesión
ese ecuador celeste, encuentro que eso me empieza a dar unas fechas. Esta que me parece muy importante, aquí tenemos la constelación de Libra, aquí tenemos la constelación de Escorpio, Oficus está aquí más abajo, que ahora miramos cómo es la relación de Escorpio con Oficus, y entonces esto me da una fecha, que es más o menos menos 15.500 años. Esa es una fecha clave. Esta línea encuentro que es el diluvio universal que está escrito allí. Lo que dijo Arturo Izquierdo en relación con el sueño de Bochica es perfecto en relación con este mapa leído desde el movimiento de la precesión de los equinoccios, porque la primera venida de Bochica estaría en el menos 15.550 y la segunda venida estaría después del diluvio universal. Y eso cumpliría con el mito. Y el sueño de Bochica también lo cuenta el mito. Y ese sueño de Bochica traducido en años son 6.000 años, que es el tiempo entre la primera venida y la segunda venida. El año cero estaría aquí y nosotros estaríamos por aquí. Bueno, de esto habría mucho que hablar, pero creo que con esto es más que suficiente porque no tenemos tanto tiempo y quiero hablar también de otras cosas. Hay una placa en la iglesia de Santa Bárbara que tiene una oración en muisca. Es esta oración que en la fotografía aparece aquí arriba. Esto es una placa en homenaje a Gonzalo Bermúdez de Salazar, que fue uno de los primeros catedráticos de la lengua muisca y fue párroco de esta iglesia, y él fue el que hizo estas traducciones a lengua muisca. Esta es una traducción que hizo Marta Urrea de esto mismo. Dice: Sagrada Cruz, símbolo de nuestro cielo, que traiga el valle sagrado al alma aparente, con el trenzamiento de la energía, y sea elevada y santificada por toda la eternidad. Que en nuestro futuro el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean nuestra roca por toda la eternidad. Eso es lo que uno podría traducir de estas palabras que hay aquí en muisca. Pero resulta que por un lado está lo que buscaban transmitir los sacerdotes católicos traduciendo a la muiscubún las oraciones católicas, y por otra, lo que para los muiscas significaban estas palabras. Sagrada Cruz no necesariamente es la cruz católica. La cruz es un símbolo que viene muchísimo antes de la religión católica, y cuando los muiscas les hablaban de la Sagrada Cruz, que es la fijista, le estaban hablando de la forma como los astrónomos muiscas leían el cosmos y ubicaban el valle sagrado en el Tomsa, el centro del cosmos, en el centro del círculo de la precesión de los equinoccios. Cuando uno le da nombre a algo, es porque sabe exactamente de lo que está hablando. Si los muiscas decían Tomsa, el centro del cosmos, es porque ellos sabían qué era eso. No podían darle nombre a algo que no conocieran. Cuando se menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en muiscubún, se entiende desde lo muisca que se refiere al Chipaba, el Padre, al Chiminigagua, el Hijo, y a Eloa, el Gran Espíritu, revelados en la Trinidad del Cosmos para el origen antes de la creación y señalados en la cosmogonía muisca. Eso fue lo que sucedió en general con los lugares sagrados que fueron ocupados por los pueblos que invadían a otro y que sobreponían su cultura a la cultura anterior. Los pueblos originarios que los oían, ellos entendían otra cosa, que eso es lo que se llama el sincretismo. Los muiscas seguían yendo a las iglesias porque esos eran lugares sagrados desde siempre para ellos, y el lugar sagrado no se lo podía quitar nadie. Una cosa era lo que decían los curas y otra cosa lo que seguían entendiendo los indígenas desde su pensamiento, desde su ley de origen y desde su propia cosmogonía. Este es un círculo de la precesión de los equinoccios que yo dibujé, porque realmente los que encuentra uno en internet y en los libros de astronomía no tienen lo que yo quería ver. Y lo que yo quería ver era cómo ese círculo iba marcando fechas, por un lado, porque cuando uno habla de precesión de los equinoccios, eso quiere decir que el equinoccio
no siempre cae en 21 de marzo y 21 de septiembre. En 25.625 años, él da la vuelta completa, porque cada 70 años retrocede un día. Por eso vamos viendo poco a poco que ahora cae en 21, pero a veces cae en 20. Lo normal es que se vaya retrasando cada 70 años. Entonces, este círculo de la precesión de los equinoccios, lo que yo hice aquí, fue tratar de mirar en cada una de esas épocas en qué día caía el equinoccio. Aquí tenemos el 21 de marzo. El eje de la Tierra está apuntando a la estrella polar. Ese es nuestro norte. En 25.000 años, el eje de la Tierra da esta vuelta. Hay un momento en que apunta a Polaris. Hace 4.000 y pico de años apuntaba a la Teumú, que es la segunda estrella de la cola del dragón, que era una estrella muy importante para los muiscas, porque Teumú traduce la estrella que guía, así como esta es la estrella que guía hoy para los muiscas, en algún momento dado fue esta. En otro momento apuntaba a Vega en la constelación de Lira, en otro momento a Faguaris en la constelación del Cisne, en otro momento cerca de Deneb. Realmente una de las pocas estrellas que están muy, muy cerca de ese círculo son la Polaris y la Teumú, y esta otra estrella que no la tengo aquí marcada. Pero las demás, que son estrellas importantes, fíjense que están por fuera de ese círculo, pero aún así se asumen como estrellas que servían para orientarse en un momento dado. Deneb, por ejemplo, hace 18.000 años, en el menos 16.000, Alderamin en el menos 18.000, Erraí de la constelación de Cefeo en el menos 22.000. Ahora estamos aquí en Polaris. Y vamos hacia acá. El círculo de la precesión de los equinoccios se va moviendo hacia acá. Por eso se llama precesión. Si el equinoccio cae hoy en marzo, dentro de aproximadamente 2.000 años, estará en el 21 de febrero. Se habrá corrido un mes en 2.000 años. Si los muiscas hablaban del Tomsa, que está aquí en el centro de este círculo de la precesión de los equinoccios, es porque sabían que el eje de la Tierra iba girando y este era el centro alrededor del cual gira todo finalmente, aunque no lo marque. Mariana Escribano habla de la fijista en uno de sus libros, habla específicamente de astronomía, menciona todas las constelaciones sobre las cuales se arma esta cruz. Aquí está trazada. Esto no lo veremos nunca en el firmamento. Esto es una imagen de Stellarium en donde los círculos de la precesión de los equinoccios están en el centro de la imagen. Normalmente en las imágenes nuestras, fíjense que la estrella polar siempre la vemos sobre el horizonte porque nosotros estamos en el ecuador. Entonces, esto nosotros nunca lo veremos. Nunca veremos una imagen en el firmamento desde Bogotá como esta. Ese centro de Lavos corresponde con esa cruz. Tomsa también es el topo. La manta de las fuchas, realmente lo que simbolizaba era esta cruz. Y el topo simbolizaba ese centro de Lavos, el Tomsa. Este es el zodiaco de Dendera, de Egipto, que se llevó Napoleón para Francia y está hoy en el Museo del Louvre. En ese templo de Dendera, lo que hay hoy es una réplica, está colocado sobre el techo de uno de los pequeños templos. Y para quienes han estudiado el zodiaco de Dendera, aparecen las 12 constelaciones y el centro del zodiaco es el dragón. Esto lo que muestra también es que los egipcios hablaban del mismo Tomsa. Ese centro del cosmos coincidía con la constelación del dragón. Es un conocimiento que tenían todos los pueblos ancestrales y esto de alguna manera es una prueba de ello. Aquí no aparecen todas las constelaciones, solamente aparecen las 12 constelaciones
y algunas de las estrellas más importantes como Sirio, las Pléyades y, bueno, otros personajes que representan las divinidades que tenían que ver con el firmamento. Esto sería lo que veríamos desde Bogotá. Esta es una imagen del Stellarium para Bogotá, en la cual yo sobredibujé lo que sería esa cruz. Nosotros nunca veríamos la cruz, veríamos solamente dos brazos de la cruz. Esto es para el 21 de marzo y esta imagen es para el 21 de septiembre de 2022, que son los dos momentos del año en que las constelaciones están en diferente posición durante la noche. Lo que vemos en marzo no lo vemos en septiembre. Ese círculo de la precesión de los equinoccios dice que cada 70.18 años el eje de la Tierra gira un grado. Esta fotografía es una fotografía que se podría tomar perfectamente en Bogotá. Si se deja la cámara quieta con el diafragma abierto durante un periodo de tiempo largo, de tal manera que las estrellas van girando alrededor de ese centro que es la estrella polar, porque todo gira en función del eje de la Tierra. En relación con el círculo de la precesión de los equinoccios que les acabo de mostrar, todo esto que ven ustedes aquí está girando alrededor de este centro que es hoy el eje de la Tierra. Pero ese no es el centro del cosmos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los 25.625 años, esto va girando, 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 y cada una de estas estrellas se vuelve centros. Yo dibujé todos esos centros, todas esas estrellas. Ustedes ven aquí la estrella polar, aquí ven a Tubán, aquí ven a Vega, aquí ven a Deneb, aquí ven a, bueno, las de la constelación de Cefeo, todas girando. Cuando todo esto gira alrededor de algo, este es el centro del cosmos. Y una cosa muy importante, el centro del cosmos, que es el TOMSA, nada tiene que ver con el centro de la Vía Láctea. Son dos cosas totalmente diferentes. Esto lo conocían los muiscas como un pueblo que habla del TOMSA, de la precesión de los equinoccios. Puede aparecer en el año 600 o 700 después de Cristo. ¿Cómo tenían el conocimiento de la precesión de los equinoccios? ¿Por qué nombraban el centro del cosmos, el TOMSA? Si yo nombro algo es porque sé de qué estoy hablando. Entonces, bueno, eso también es para ponernos a pensar. Estas son las eras astrológicas y astronómicas con la precesión de los equinoccios, de acuerdo ya con ese cuadro que vimos. Y esto es una comparación entre lo que es la astrología y la astronomía y por qué los muiscas consideraban que había 13 constelaciones. Muchos pueblos de la antigüedad tenían 13 constelaciones y no 12 como nosotros hoy. El Sol solamente pasa por Escorpio durante 8 días. El resto del tiempo, 19 días, está sobre la constelación de Oficus. Pero fíjense que, por ejemplo, Virgo, que es la constelación una de las más grandes del firmamento, el Sol dura 45 días pasando por ella, entre el septiembre 16 y octubre 31. Estas dos y Virgo son las que tienen una diferencia mayor en relación con el número de días en los que astronómicamente eso se puede demostrar. Esto fue lo que hizo Sarita Ruiz cuando hicimos el proyecto de Tocancipá en relación con las constelaciones. Para los muiscas, el Chocam, que es la casa de los animales, o sea, el Zodiacos, la casa de los animales, es el camino del Sol en el Lavos sobre las 13 constelaciones. Y una de las cosas que a mí me interesaba era si eso realmente cada una de esas constelaciones tenía correspondencia con animales. Fíjense que la mayoría de las constelaciones tienen que ver con animales. Géminis, por ejemplo, es la única que no, una de las que no, pero Cáncer, Tauro, Leo, Escorpio, Capricornio, Piscis, todas estas tienen que ver con animales.
Y por último, no puedo dejar de hablar del disco genético como uno de los libros líticos, un disco encontrado entre Soacha y el Salto del Tequendama. Sobre esto hay una conferencia de Jaime Gutiérrez Vega, que es quien tiene este disco. Nosotros tuvimos la oportunidad en la cátedra de tenerlo como conferencista. Tuvimos la oportunidad de tener una copia del disco en nuestras manos. Estas fotografías son tomadas directamente de esa copia que las tomó Fabio Mejía. Una cosa muy interesante del disco es que el disco por los bordes tiene como una serpiente y unos círculos, unos dibujos y unas figuras. Este es un disco que, según Mariana Escribano, narra la epopeya cósmica cumplida por los padres y que los hijos repetirán algún día. Sobre esto hay muchas interpretaciones. La interpretación de Jaime Gutiérrez Vega también es una interpretación válida, yo la respeto mucho, pero esto puede tener muchísimas interpretaciones. Lo cierto es que este disco, cuando fue encontrado, Jaime Gutiérrez lo llevó al ICANN. En el ICANN le dijeron que no, que eso no tenía ningún valor. Entonces, bueno, él llevó el disco al Instituto Smithsoniano, que es uno de los institutos más serios en relación con datación de sitios arqueológicos y de conocimiento de la arqueología. Lo dató en 8.000 años. Jaime Gutiérrez volvió al ICANN y les dijo, miren, a mí me acaban de datar este disco en 8.000 años. Y entonces en el ICANN le volvieron a decir, no señor, esto es falso, esto es una copia, esto no tiene nada que ver, porque hace 8.000 años había cazadores recolectores. ¿A quién se le ocurre que unos cazadores recolectores puedan tallar un disco como este? Una cosa que hay que decir es que este disco está tallado en lidita. La lidita es un material muy difícil de tallar, porque la lidita es un sedimento marino que se ha endurecido con el tiempo, en miles de años. Con la tecnología de hoy es imposible tallar este disco en ese material a ese nivel de detalle. Esto realmente nos pone patas arriba la historia que conocemos, que cada cual haga la interpretación que quiera. Esto da para mucho. En la zona de La Esperanza, cerca del Salto del Tequendama, los arqueólogos descubrieron un pueblo precolombino, el más grande hallado en el país y que se remonta a unos 900 años antes de Cristo. El sitio fue descubierto por la empresa de energía colombiana pública privada EPM durante una investigación del suelo para la construcción de una red de suministro en el municipio de Soacha. La revista Semana y muchísima gente dijo que este era el descubrimiento arqueológico más grande que había habido en Colombia, incluso más importante que Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto se mantuvo en secreto. Contrataron un grupo grande de arqueólogos, de antropólogos, sacaron 30 toneladas de material arqueológico, entre los cuales pues hay todo este tipo de piezas. La UPTC de Tunja y Codensa publicaron un libro en el 2018. Vale la pena conocerlo desde estas investigaciones, pero de verdad aquí con esto a uno le da una inmensa tristeza, porque lo que hay construido hoy sobre ese hallazgo arqueológico tan importante para nuestra memoria es esta subestación eléctrica de EPM. Estas son de las cosas de verdad que dan ganas de llorar, porque no es posible que nosotros nos atropellemos de esta manera, arrasando con nuestra propia memoria. Con esto cierro. Aquí vienen las 3 preguntas